Dale. Sí. Brevemente quiero aprovechar este vídeo para contaros un truco para almacenar los vídeos y fotos en mitad de un viaje sin tener que llevar muchas tarjetas SD y perderlas, o tener que cargar con un ordenador portátil. Es muy sencillo, he adquirido una Raspberry con pantalla, que ya viene configurada para su instalación, y llevo uno de mis discos duros que tenga libres. La Raspberry es súper pequeña, muy barata, ligera y encima tiene 1000 posibilidades más de uso. Por las noches me descargo todo el material de las SD de cámaras y dron y solo necesito un juego de tarjetas SD por cada cámara. Os dejo el link de compra en la descripción y ya continúo con el vídeo. Y por fin llegó el día. Aquí veréis una review completa y mi opinión personal del patinete Dualtron X. Perdóname, ¿cómo cojones lo has llamado? Dualtron X. No, antes. Patinete. ¿Cómo? Patinete. ¿Cómo? ¿Y cómo cojones quieres que lo llame? ¿Puedo continuar con el vídeo? ¿Puedo? Pues bien, han pasado 6 meses desde mi última review a un Dualtron. Fue en enero, cuando publiqué un vídeo sobre el Dualtron Spider. Desde entonces, muchos son los modelos que han pasado por el canal, pero ningún Dualtron desde entonces. Y ha sido gracias a la tienda de Solo Rueda en Barcelona que quiso colaborar conmigo para ofreceros la que puede ser la máquina definitiva, el Dualtron X. Muchos me habéis preguntado por tiendas físicas en España y quiero alertar porque hay alguna tienda que se dedica a estafar dinero a la gente con ventas falsas y por eso es importante la garantía y seguridad que ofrecen los compañeros de Solo Rueda, los cuales aportan un valor muy alto gracias a su trato, sus productos y su profesionalidad. Solo Rueda tiene un canal de YouTube donde suben mucho contenido sobre nuevas adquisiciones para la tienda, reviews y las posibilidades de compra. Así que suscribiros ya que están haciendo un gran trabajo. También os dejaré en la descripción del vídeo la web y enlaces a su canal para que sepáis dónde informaros, llamar y visitarlos. Vamos a ver qué nos trae la cajita. ¿Pero esto qué es? Su aspecto es brutal, como de moto, con una batería extra en la tija o eje para suministrar energía a las luces, doble marcador de voltaje, suspensión hidráulica regulable en dureza y recuperación, varias tomas de puertos USB de carga, incluso de carga rápida, 1000 botones, sin palabras. La cajita viene con un cartón de doble capa y con una estructura interna de hierro para proteger a la bestia de las indomables aduanas. Hay que desatornillarla y liberar a la bestia de su jaula, pero por favor no intentéis alzar el patinete puesto que pesa como una moto. Pero vamos a probar el bicho, porque no se trata de un vehículo corriente,
y os contaré lo bueno y no tan bueno que he encontrado en el que es el emblema de la marca Dualtron. Resulta que hemos tenido el honor de recibir el primer Dualtron de producción mundial. La primera sensación es algo agridulce. Se trata de un vehículo de gran peso, que a bajas velocidades cuesta acostumbrarse a pesar de sus enormes ruedas. El patinete, a bajas velocidades, quiere echarte a los lados. No llevas una conducción cómoda, rectilínea. Constantemente andas corrigiendo e intentas ir perpendicular. No es un patinete para trayectos cortos e ir a baja velocidad, aunque esta sensación irá cambiando cuando lo vayas usando más. Incluye un estabilizador de dirección regulable, elemento que no me gusta demasiado, por varios motivos. Limita el giro de maniobra de por sí en un patinete. Para ser estable en conducción y en la dirección no hace falta uno, si no, ya lo veréis en el futuro vídeo del Currus. El principal problema es que no está permitido correr a altas velocidades, pero aunque se pudiera, si está muy duro el patinete no te gira en curvas y te abres mucho, echándote a la cuneta o al carril contrario, ya que no se pueden hacer tumbaditas de la misma manera que en las motos. Lleva dos baterías. La principal, que se encuentra en la base, es de 60 voltios y 49 amperios, con la que se podrán conseguir unos 100-120 kilómetros en unas medias de 35 a 45 kilómetros hora. Esto es increíble. Y también la batería auxiliar, y tienen 3 amperios a 60 voltios. Esta batería se encuentra localizada en el eje de la dirección, a lo largo de la tija, y suministra energía al foco de luz principal y a los LEDs de la tija. Es una buena idea eliminar consumo de la luz principal, ya que consume 30 vatios. La información de las baterías se ve reflejada en dos LCDs enormes en el manillar, uno verde para la principal y el azul para el de las luces. Creo que ocupan demasiado y con el de la batería principal habría bastado, y al de las luces ponerle el clásico porcentaje. Aparte de esto, la batería auxiliar se carga en la tija y viene con una clavija de carga de 2 pines y es distinta a la clásica de 3 pines. Viene con 2 cargadores, uno de carga rápida, 6,5 amperios, que es un nuevo modelo, más compacto, más ligero y menos ruidoso, que solo requiere de un fusible. Y el segundo cargador es como los cargadores estándar de Dualtron, de 2,1 amperios, pero como he dicho, de 2 pines, que tenía que haber sido de 3 para que sea compatible con todos los modelos. Los puertos de carga de la batería principal se encuentran como siempre en el lado izquierdo, 2 tomas de 3 pines y una toma extra a la derecha, para batería extra. El resto de la información, la del LCD, que es el característico de la marca, ya tan conocido y que tantas otras marcas usan para sus modelos, como hace el Kagoo Warrior y el Currus con el NF. Así que está casi todo dicho de este componente, excepto que tiene un modo más añadido al PE, cuyo valor es 0 y 1, que representa el desbloqueo del limitador. También incluye una botonera en la parte izquierda del manillar, que incluye los intermitentes, botón de luces warning y el pito. A la derecha incluye el arranque con huella digital, que funciona excelentemente bien. El manillar es plegable. Lo que es ridículo, plegar el manillar en un vehículo de estas dimensiones. Y es un gran fallo porque le han metido un manillar de plegado barato, que hay que estar ajustando a cada poco tiempo, porque coge holguras. Y para colmo, no tiene pinta de poder ser cambiado por otro, porque va integrado en la tija con las luces y los voltímetros. Gran fallo. Las luces son increíbles, me gusta todo en ellas. Gran potencia de iluminación en su foco principal. 4 enormes y potentísimos LEDs en cada una de las esquinas para iluminar aún más y ser visto, pero que además incluyen intermitentes que te permiten ser visto en tus maniobras. Gran detalle. También una elegante tira de LEDs blancos en el eje o tija, como la del Spider, para ser visto, y una bonita sombra azul debajo de la base, que le da un aspecto Blade Runner. Su tamaño, aunque no excesivamente muchísimo más grande que un Thunder o un Ultra, al final vamos dando pasitos y nos encontramos que desde el formato Ninebot o del Xiaomi, pues hemos creado una bestia,
Y el siguiente paso será un poquito más y otro poquito más, e iremos subiendo e iremos subidos en un patinete que sea como un caballo. No os engañéis, esto es muy grande. El plegado del vehículo es un tanto extraño, una rueda con tornillo que al principio aprieta bien, pero al cabo del tiempo presenta holguras, pero lleva un par de roscas para fijar el eje o la tija con 2 tornillos para hacerlo inamovible y que no oscile. Su peso acompaña las dimensiones hasta llegar a los 65 kilos. Olvídate de salvar un tramo de escaleras con esta bestia, salvo que seas de Man of Steel, aunque para meterlo puntualmente en un vehículo de carga no es un imposible. Su frenada es grandiosa. ¿Esa es la puta frenada que me has hecho? Es sencillamente de lo mejor que he probado. ¡Ay, qué putada! Repítemela, por favor. Pues porque he tirado de zoom y cuando he querido recuperarte he perdido. Oye, estoy potenciando el valor de los vídeos. La creatividad cuesta y cada vez más. ¡Hay que esforzarse! ¡Espera! Frenos hidráulicos con disco de 160 milímetros que clavan el vehículo inmediatamente para estar completamente a la altura de su increíble velocidad. Frenada que se ve beneficiada de su magnífica suspensión, que le permite clavar rueda con más margen gracias a su doble suspensión hidráulica, graduable en dureza y en recuperación. Sí, con estas ruedecitas decides cuánto quieres que tarde la suspensión en volver a recuperar su contracción. Es una suspensión algo diferente a lo visto hasta ahora. Al estar en una disposición horizontal y regular su recuperación con algo de retardo, notas una suspensión inversa, hacia arriba. La sensación de ir en el montado ante los baches es increíble. Pasas los badenes y las irregularidades del terreno sin notar que los has superado. Vas como en un barco, flotando. Su potencia es abrumadora, ya que tiene 2 motores de 1600 vatios cada uno. Lo tengo que grabar otra vez, dale. Pues porque siempre grabo 2 veces. Que no, que se me ha olvidado usar el zoom al final. Llegando a generar un pico total de 6720 vatios, que te permitirán alcanzar y destrozar cualquier vehículo y subir cualquier repecho aunque sea del 35%, hasta llegar al mismísimo Tibidabo. A pesar de no tener la clásica botonera Dual Single Eco Turbo, su suavidad es asombrosa y no notas tirones bruscos. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Golfo? Ya lo estoy grabando, pero que se nos va la luz y quiero grabar eso con dron. Y sus ruedas son túbeles, no podían ser menos, son brutales, 13 pulgadas, ultra mega anchas y sí, por fin son lisas, ya que veníamos del Ultra, el Wolf, ya demandando ruedas anchas de carretera, ya que se trata de un vehículo de ciudad. Bueno, en un mundo perfecto sería un vehículo de carretera o autovía. Pero quietos, ¿cómo os gusta lanzaros a las autopistas? Quiero montar a 200 km por hora en la autopista. ¡Esto no es Corea! Pero esto no es Corea. Y es que estamos ante probablemente el patinete más rápido del mundo, ya que alcanza una velocidad de 100 km/h. Aunque nunca podréis certificarlo, ya que el marcador digital solo marca 2 dígitos. Y es aquí, en las pruebas de alta velocidad, donde nos hemos enamorado completamente del vehículo. Hemos descubierto que a altísimas velocidades su conducción mejora infinitamente. Gran estabilidad, suspensión y ni una oscilación a partir de los 40 a 50 km/h en adelante. Cambia de un vehículo algo tosco e inestable a un puto misil sobre raíles. Ha nacido para correr. Como conclusión final diré que este no es un family friendly. Será la debacle de tu relación, el alejamiento de tu familia, la ruptura con la sociedad, con los organismos, con el gobierno, con el planeta. Pero se trata de la marca Dualtron, y es la marca más completa que existe en el mercado.
con los mejores, más eficientes y potentes motores que existen. Ellos mismos se fabrican hasta la última pieza que existe de cada patinete, para cada uno de sus modelos. Sus suspensiones son de lo mejor que hay, y a pesar de los fallos, que a veces se pueden reportar en algunos modelos, como es natural en todas las marcas, puedo asegurar, en mi caso, que tras 2 años y 8.000 kilómetros de uso, tan solo he tenido que cambiar una controladora y he tenido 2 pinchazos. La marca Dualtron es excelente en su mecánica y electrónica, y la mayoría usa sus componentes para sus vehículos. El viaje a Barcelona no solo me ha dejado buenísimas amistades, también me ha traído muchísimas sorpresas más, entre ellas la review del Currus NF, un patinete que me tiene enamorado. Esta review se subirá a mi canal solo si reventáis a likes este vídeo y destrozáis mi mente con peticiones en los comentarios del vídeo, porque es el acuerdo al que he llegado con Fran, de Solo Rueda, que ha sido el que me ha permitido probar y grabar a esta bestia, y así podáis disfrutar de este vehículo y de las alucinantes imágenes que me he traído de allí. ¿A qué estáis esperando?